han presagiado el destino de una nación y de un pueblo ayer y hoy. ¿Se refieren las profecías a acontecimientos aún por suceder? Si es así, es posible que se estén cumpliendo ante nuestros ojos ahora mismo. ¿Predijo Moisés que los romanos destruirían el templo 1400 años antes de que ocurriera? No puede haber nada más traumático que la destrucción del templo. ¿Es posible que Ezequiel predijera la existencia de Hitler? ¿Cuántas profecías quedan por cumplirse? A muchas personas les inquieta la idea del fin del mundo, porque no sabemos cuándo será. Ni siquiera estamos seguros de cómo sucederá. Descodificando el pasado. Las profecías de Israel. «1300 años antes de Cristo, los hijos de Israel están reunidos en las llanuras de Moab. Tras sobrevivir a 400 años de esclavitud en Egipto y 40 años vagando por el desierto, se disponen a entrar en la tierra de Canaán. Es la tierra que les había sido prometida en el Antiguo Testamento. Pero antes de hacerlo, Moisés, que les guía, se dirige por última vez al pueblo que ha liberado. Vuestro Dios, Yahvé, erigirá un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él debéis de escuchar». Cuando Moisés les dice que Yahvé erigirá un profeta como yo, se está asegurando de que los israelitas tendrán todo lo que necesiten en el futuro inmediato. Lo que está diciendo en realidad es que en los momentos críticos, cuando Israel necesite a alguien que lo guíe, Dios le dará profetas nacidos del pueblo de Israel. Los eruditos de la religión creen que Moisés fue el profeta más grandioso del Antiguo Testamento. Moisés advierte a su pueblo sobre su futuro. Para los eruditos, lo más intrigante de esta profecía es que podría estar anunciando la venida de Jesús 1300 años más tarde. En el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19, Moisés dice a su pueblo lo que Dios le había confiado. «Y pondré mis palabras en boca de él, quien les hablará todo lo que yo le ordene. Y acaecerá que el hombre que no escuche mis palabras, que el profeta pronunciará en mi nombre, yo le pediré cuentas de ello». Durante la vida de Jesús, muchas veces la gente iba y le preguntaba si él era el profeta. Creo que lo que querían en realidad saber era si era el profeta con mayúscula, aquel que había sido profetizado muchos años antes en el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 y 18. A mi juicio, Jesús encarnó aquella profecía. La cristiandad entiende que se refiere a Jesús y que era un profeta como Moisés. El Islam entiende que se refiere a Mahoma y que él era un profeta como Moisés. ¿Estaba Moisés hablando de un solo profeta o estaba diciendo lo que parece haberse cumplido, que Israel tendría muchos profetas que aseguraban hablar en el nombre de Dios? Todos estos profetas parecen coincidir con un mensaje. Claman para que las personas mejoren su conducta y su mundo, al tiempo que advierten de las consecuencias que tendrán las acciones buenas o malas, y si no cumplimos con nuestras obligaciones. ¿Qué se supone que debían hacer los israelitas? Moisés advierte que el desobedecer los mandamientos y no acatar la alianza tendrá consecuencias nefastas. Sobre todo hacia el final del Deuteronomio, las palabras de Moisés describen que el pueblo se descarriará, que será expulsado al exilio y padecerá horribles guerras y destrucción. Este ciclo profético de pecado y destrucción se sucederá a lo largo de la historia del pueblo judío. Es la base de la mayoría de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento, que están recogidas en los 17 libros de los profetas, como son Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Algunos estudiosos y religiosos creen que abarcan el periodo desde el año 740 a.C. hasta el 70 después de Cristo, y que incluyen la primera y segunda destrucción del Templo de Jerusalén.
Parece deducirse que el destino de Israel y las profecías que lo anuncian están ligados a la alianza de Dios con Moisés y los israelitas en el monte Sinaí. La alianza del Sinaí acontece después de que Dios hubiese guiado a los israelitas fuera de Egipto. Cuando los libera de la esclavitud y los saca de Egipto para guiarles hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel está obligado a cumplir determinadas condiciones. Los pequeños problemas de la convivencia cotidiana han de resolverse adecuadamente. Así debe ser tal y como manda la alianza. Los profetas estaban haciendo un llamamiento a la lealtad hacia la alianza de Moisés, y esto de alguna manera los une. De modo que acatar la alianza se recompensaría y desobedecerla se castigaría. Con frecuencia se juzga la importancia de una profecía según se haya cumplido o no. La profecía de Moisés describe acontecimientos que sucederían siglos más tarde. Uno de los ejemplos de mayor dramatismo se relata en el Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Moisés se dirige al pueblo para advertirle con gran detalle de las consecuencias de quebrantar la alianza. Yahvé alzará contra ti un pueblo venido de lejos, del cabo de la tierra, como águila que planea, un pueblo cuya lengua no entenderás. Te devorará hasta aniquilarte. Con este versículo, está advirtiendo al pueblo de Israel de que puede estar seguro de que si no acata las condiciones de la alianza, habrá consecuencias y que las consecuencias serán muy duras. Entre ellas estaría la destrucción de su país. Cualquier violación de la alianza, como la idolatría, quebrantar el sabbat o desatender a los pobres y necesitados, podría decidir la suerte de Israel. Entonces Dios dejaría de proteger a los israelitas, con lo que quedarían a merced de sus enemigos. El águila que se menciona en la profecía se vincula habitualmente con el águila imperial de Roma. En el año 63 a.C., Pompeyo, el general romano, invade Jerusalén, flanqueado por miles de legionarios que despliegan orgullosos sus estandartes y banderas con el águila imperial. Pompeyo convierte a Jerusalén en parte del Imperio Romano. Pompeyo asedia el templo durante 3 meses, tras los cuales derriba las murallas y asesina a unos 12.000 judíos. Nadie sabía muy bien quiénes eran los que atacarían con la fuerza del águila. Pero tiempo más tarde, cuando los israelitas vieron a las legiones romanas exhibiendo sus estandartes, algunas con la imagen del águila, comprendieron que la profecía señalaba directamente a Roma. Entre las tropas se encuentran soldados de todos los confines del imperio, muchos de los cuales hablaban en lenguas desconocidas para los judíos. La escena se ajusta con exactitud a la descrita por Moisés en su profecía unos 1300 años antes. Tanta destrucción y el exilio. No puede haber nada más traumático. Su existencia cultural, incluso sus vidas, fueron destruidas. Su mundo se tambaleaba y empezaron a preguntarse si Dios los seguía protegiendo. Para los profetas de Israel es clave la dualidad de Dios como protector y castigador. Es especialmente importante para Amós, un humilde pastor que había escuchado la llamada divina y que presagiaría el fatal destino de Jerusalén, la ciudad santa. Este profeta defendía apasionadamente que la sucesión de acontecimientos adversos desembocarían en la horripilante destrucción de Jerusalén.
Tras conquistar la tierra de Canaán en el año 1050 a.C., los israelitas fundaron el reino de Israel. Primero Saúl, seguido por David y Salomón, gobiernan las 12 tribus. Pero pasado un tiempo tras la muerte de Salomón, en el año 920 a.C., el territorio es dividido formando dos naciones diferenciadas: el reino de Israel al norte y el reino de Judea al sur. Con la muerte de Salomón se desató una guerra civil tras la que se produjo una sucesión en las tribus del norte. Estas 10 tribus fundaron una dinastía propia. Pero las tribus del reino del sur de Benjamín y Judá siguieron con el templo de Jerusalén. Durante esta época los profetas mantienen su actividad. Joel, Abdías, Jonás y Oseas están muy preocupados intentando impedir que los israelitas sucumban a la idolatría, al maltrato de los desfavorecidos o que se puedan apartar de Dios y de su alianza. En el siglo VIII a.C., los profetas están convencidos de que el pueblo judío se había descarriado sin remedio. Los profetas de aquellos tiempos y que vivían esas situaciones eran los defensores de las causas sociales. Algunas veces denunciaban a la monarquía, pero también denunciaban al pueblo. Uno de estos defensores es el profeta Amós, que se supone vivió en torno al año 750 a.C. Amós no proviene de la sociedad adinerada y es designado por Dios para condenarla en sus profecías. El ministerio de Amós coincide con una época de gran prosperidad económica en el reino de Israel. Amós era pastor y había recibido la llamada de Dios para que dejase sus rebaños y difundiese el mensaje divino en el norte. Amós responde rápidamente a la llamada, pero se siente desolado por las crecientes diferencias sociales entre ricos y pobres. En el capítulo 2, versículos 6 al 13, Amós advierte a los ricos de que sus acciones tendrán consecuencias. Porque han vendido al justo por plata y al pobre a cambio de unas sandalias. He aquí que crujo bajo vuestro peso, como cruje la carreta que rueda llena de gavillas. Lo que buscaba el profeta era lograr que las personas fueran más bondadosas ya, y que empezaran a ocuparse de los pobres ya. Quería que el pueblo empezara a ayudar a los marginados ya. Pero la profecía más grave de Amós es que el reino de Israel será destruido si no cambia su rumbo. Amós escribió en el siglo VIII a.C. esta profecía, que iba dirigida sobre todo a las tribus del norte. Y díjome Yahvé: ha llegado el fin a mi pueblo, Israel. No seguiré protegiéndole por más tiempo. Numerosos serán los cadáveres que por doquier silenciarán los caminos. Este profeta estaba firmemente convencido de que, como consecuencia de nuestras acciones, todo lo que estaba ocurriendo, los acontecimientos que se sucedían, desembocarían en la horripilante destrucción de Jerusalén. Nosotros éramos los responsables, porque nos lo habíamos buscado. Entre el 735 y el 700 a.C., otro profeta, Miqueas, ve que en Judea, el reino del sur, ocurren las mismas maldades e injusticias que había denunciado Amós en Israel, el reino del norte. Una de las cosas que más inquietan a Miqueas es la idolatría y sus consecuencias. No deben seguir explotando a sus semejantes, ni mintiendo, ni idolatrando ni a Baal ni a Sara. Tenía que pasar algo que lo impidiese. Lo que pasará es que sufrirán en sus propias carnes lo que están padeciendo otros, la diáspora. Serán invadidos y aniquilados por ejércitos extranjeros. Miqueas predica y profetiza en Jerusalén, la capital de Judea, el hogar del templo de Salomón. Critica el sistema que mantiene el templo con sus sacerdotes y sus recaudaciones económicas y vaticina su destrucción. Por eso y por vuestra culpa, Sión será arada como un campo. Jerusalén será un montón de escombros y la montaña del templo como un monte invadido por la maleza. El templo judío era el centro de la vida judía. Todo se construía alrededor del templo.
Todas las oraciones se dirigían hacia el templo, de manera que el templo se convirtió en la manifestación profética de Dios para con la nación. La historia nos ha demostrado que las funestas profecías de Amós y de Miqueas se cumplieron. El reino de Asiria invade Israel en el 722 a.C. y destruye su capital, Samaria, menos de 40 años después de la profecía de Amós. La ferocidad que muestran los asirios hacia los grupos que los atacaban o que les hacían frente se manifiesta claramente en los bajorrelieves que ellos mismos dibujaban y tallaban en los muros palaciegos. Aparte del destierro, empleaban otras técnicas de represalia como el empalamiento. Apresaban a los habitantes de mayor rango social y los dejaban caer sobre palos afilados. Con sus cabezas construían pirámides, apilaban las cabezas a las puertas de las ciudades. Amós y Miqueas presagiaban que el final sería inminente cuando los asirios los invadiesen. Sus profecías advertían de que si no cambiaban su estilo de vida, Asiria llegaría para aniquilarlos y acabaría con Jerusalén. Parece evidente que la profecía de Miqueas sobre la destrucción del templo también se cumplió. En el 587 a.C., unos 150 años después de pronunciar sus palabras, los babilonios, bajo las órdenes del rey Nabucodonosor II, tomaron Jerusalén al asalto, destruyendo el templo y desterrando una vez más a los judíos. A menudo el pueblo hace caso omiso a los mensajes de los profetas. Así, el castigo de las tribus del sur de Judea llegó a manos de los babilonios, y el de las tribus del norte a manos de los asirios. Y todo porque el pueblo no acató la llamada de Dios que hablaba por boca de sus profetas. Aunque los profetas predicen el destino fatal de los israelitas, también ofrecen la promesa de la futura redención. Amós, en el capítulo 9, profetiza sobre el renacimiento de Israel. Repatriaré a los cautivos de mi pueblo y reedificarán las ciudades demolidas y las habitarán. Plantaré a Israel en su propia tierra y nunca serán arrancados de su territorio que yo les había dado. Pero antes de que Israel pueda volver a su tierra, el pueblo tendrá que soportar el exilio en Babilonia. Incluso antes de ver la destrucción del reino del norte, Israel, causada por los asirios en el año 722 a.C., los profetas de Judea anunciaron que el reino del sur correría la misma suerte. Pero en esta ocasión no sería la amenaza de los asirios, sino la de los babilonios, los peores enemigos de Israel. Es patente que Babilonia buscaba el mismo objetivo que su predecesor, Asiria: conquistar la totalidad de la tierra, es decir, todo el mundo conocido. Uno de los profetas más importantes durante la época de la creciente amenaza de la invasión de Babilonia es Isaías. Isaías escuchó la llamada para ejercer de profeta en el 740 a.C. Judea prospera como nación, pero Isaías advierte que un desastre está en ciernes. ¡Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de culpas! Vuestro país está desolado, vuestras ciudades quemadas a fuego, vuestro suelo ante vosotros es devorado por extranjeros. La desolación es total. Los extranjeros no dejarán nada en pie. Isaías habla muy seriamente de la relación causa-efecto entre la gravedad de los pecados de Israel con el juicio que habría de sobrevenir. Les explica que si uno entra a la tierra y es desobediente cuando está en ella y es pecaminoso cuando habita en esta tierra, Dios lo expulsará de la tierra y lo desterrará. Pero mientras Isaías profetizaba y prevenía a los israelitas, también lo hacía sobre la destrucción de sus enemigos, aclarando que la tierra les sería devuelta. Y será Babilonia la gala de los reinos, como el desastre causado por Dios en Sodoma y Gomorra. No será jamás habitada ni poblada de generación en generación. De nuevo la historia demostraría la certeza de las palabras de Isaías. Babilonia es tomada por Ciro el Grande de Persia en el 539 a.C.
Babilonia fue tomada por una invasión persa. No se trataba de un asalto militar, sino que capturaron la ciudad y la integraron en el imperio persa. Cuando el curso del río Éufrates fue cambiado, el lugar fue abandonado y cayó en el olvido. En los siglos VII y VI a.C., el Templo de Jerusalén centra toda la devoción de los judíos. Tras el paso de Isaías, llega Jeremías. Jeremías se autoexcluía permanentemente del templo, al que criticaba abiertamente junto con los servicios que allí se oficiaban. En el capítulo 7 de Jeremías aparece el famoso sermón del templo. Jeremías está de pie sobre las escaleras del templo de Jerusalén y anuncia que el templo será destruido. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestra conducta y vuestros actos y os dejaré residir en este lugar. No os confiéis en palabras falaces ni digáis, el templo de Yahvé son estos edificios. Haré con la casa que es llamada con mi nombre, en la cual vosotros confiáis, lo mismo que he hecho con Silo. Cuando anuncia estos sucesos, está recordando al pueblo lo que había pasado con otro templo anterior, el de la ciudad de Shilo. Muchos años antes de que existieran reyes en Israel, los filisteos habían destruido el templo de Shilo. Jeremías es mucho más crítico que Isaías y constantemente arremete contra la sociedad de Jerusalén. Estaba convencido de que la sociedad de Jerusalén estaba equivocada. Pensaba que eran demasiado arrogantes, que se creían poderosos y autosuficientes, en el sentido de que podían hacer lo que quisieran, porque estaban avalados eternamente por el mismo Dios de Israel. Jeremías cargaba contra ellos, explicando que los avales eternos no existían y que tarde o temprano iban a tener que rendir cuentas. Las gentes de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores pensaban que el templo era maravilloso. Cuando aparece Jeremías y se pone a criticar el templo, es recibido con hostilidad y la gente no tarda en echarle de la ciudad. Jeremías echa leña al fuego en el tema de las relaciones exteriores del reino de Judea. Jeremías aplaude las negociaciones de paz con Babilonia. Jeremías predicaba sobre Babilonia, porque Babilonia era la mayor amenaza de la época. Cuando Babilonia toma Jerusalén en el año 586 a.C., el templo es destruido y los judíos son desterrados, cumpliéndose la profecía de Jeremías. El templo fue destruido y de pronto Jeremías se convierte en el profeta verdadero. Ya no es un marginado. De repente reconocen que es el hombre al que tenían que haber escuchado. Aunque se le permite permanecer en Judea, Jeremías profetiza el final del exilio. Haciéndose eco de Isaías, vaticina el castigo que les espera a los babilonios. Durante 70 años, estas naciones servirán al rey de Babilonia. Y sucederá que cuando los 70 años se hayan cumplido, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación, así como al país de los caldeos por su falta, dijo el Señor, y convertiré sus tierras en desolaciones eternas. La profecía que dirige Jeremías a los judíos desterrados es la promesa de un Salvador, el Mesías. He aquí que vienen los días en que suscitaré a David un vástago justo, y reinará como rey, y obrará con cordura, y practicará derecho y justicia en el país. En sus días será salvada Judá, e Israel morará en seguridad. La mayoría de los profetas llegaban con advertencias, mensajes para que el pueblo se arrepintiese. Pero la mayoría de los profetas también terminan sus palabras con una promesa de redención, porque la venida del Mesías les procuraría la esperanza de un futuro mejor. El pueblo judío no cree que el Mesías haya llegado.
Pero para los cristianos el Mesías fue encarnado por Jesús. En su capítulo 23, Jeremías habla de un vástago justo o rey que ha de venir para reinar con justicia y cordura. Es una clara alusión al Mesías. Pero a mi juicio no es lo que hizo el Mesías en su ministerio terrenal. De hecho, sufrió el rechazo de su propio pueblo y fue crucificado. De modo que, a mi juicio, está relacionado con el retorno o segundo advenimiento del Mesías, cuando vendrá para gobernar y reinar sobre la totalidad de la tierra. Mientras Jeremías se dedica a predicar en el exterior del templo, otro profeta importante ha comenzado su ministerio en el templo de Jerusalén. El mensaje de Ezequiel no es lo único que atrae a la gente. Durante las décadas que precedieron a los destierros de Babilonia, el primero de ellos en el 597 y el segundo en el 586 a.C., muchos ciudadanos de Judá practican religiones paganas y dejan de financiar el templo. La consecuencia es que el templo de Jerusalén es desatendido y abandonado. Al contrario que el profeta Jeremías, que no pisaba el templo, Ezequiel forma parte de la curia religiosa de Jerusalén. Y como tal, se movía entre la gente como si estuviera en el templo. Para él, el templo de Jerusalén es la residencia palpable de Dios. Entre los teólogos decimos que veía la presencia divina desde las alturas. Es decir, pensaba que el Dios bendito no podía morar en un entorno ruinoso. En vista de lo bajos que habían caído tanto el templo como la gente, Ezequiel empieza a tener visiones e intenta prevenir al pueblo con profecías y símbolos. Yo, Yahvé, he hablado y actuaré. Te dispersaré entre las naciones y te esparciré por los países. Eliminaré de ti tu impureza. Es difícil saber la acogida que tuvo Ezequiel en la antigüedad. La mayoría de los profetas poseían una voz dominante. La mayoría emanaban credibilidad y autoridad. Pero el estilo de Ezequiel, al profetizar, es fascinante. Sin embargo, al igual que sucediera con Isaías y Jeremías antes que él, las palabras de Ezequiel caen en saco roto. Nadie hace caso de sus advertencias y, para desgracia de los israelitas, la profecía se cumple. En el 597 a.C., los babilonios saquean Jerusalén y trasladan a muchos de los ciudadanos más destacados y líderes religiosos hacia su destierro en Babilonia. Al igual que otros muchos miembros de la jerarquía religiosa, Ezequiel es exiliado en el 597 a.C. Tiene 26 años y no volverá a Israel. Con el tiempo, el tono de sus profecías sufre un cambio. Ezequiel tiene que ocuparse de la desilusión de la gente. Después de todo, eran el pueblo de Dios y comenzaban a preguntarse por qué entonces estaban viviendo en el destierro. La cuestión era que tal vez no habían practicado la fe verdadera y surgió un choque entre sus creencias y sus vivencias. Parte del trabajo de Ezequiel es intentar resolver este tema. Entonces Dios habla con Ezequiel y le ordena ser la voz de la esperanza para su pueblo. Os retiraré de entre las naciones y os congregaré de todos los países y os conduciré a vuestra tierra. Algunos estudiosos de la Biblia se preguntan si la profecía de Ezequiel se ajusta a su época o si de lo contrario se habría cumplido más tarde.
El principio del versículo 24 del capítulo 36 de Ezequiel es importantísimo, porque es el reagrupamiento de Israel. Hay que señalar lo que dice, que están siendo congregados de otros muchos países y de muchas naciones. De hecho, todos retornan de alguna parte, pero hasta la era contemporánea no se produce el retorno desde Roma en el año 1948, cuando se forma una nación. Entonces empiezan a regresar los judíos que estaban dispersados en muchos países. Es probable que la predicción más famosa de Ezequiel sea la del reagrupamiento de los judíos desterrados. Es la profecía de los huesos secos. Profeticé pues como se me había mandado, y el Espíritu penetró en ellos. Cobraron vida y se alzó un vasto ejército. Entonces se me dijo, Hijo del hombre, son estos huesos toda la nación de Israel. La profecía de los huesos secos, de Ezequiel 37, versículos 10 a 12, es una imagen muy conocida de las diversas partes del cuerpo. Un esqueleto completamente seco que es recubierto con músculos y tendones, y que finalmente recibe el hálito vital. He aquí que dicen, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, es el fin para nosotros. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahvé, he aquí que yo abriré vuestras tumbas y os haré salir de vuestros sepulcros. Os conduciré de nuevo a la tierra de Israel. A mi juicio, y teniendo en cuenta los acontecimientos de la era moderna, es cierto que Israel ha regresado, ha resucitado de la muerte. Estaba esparcida entre otras naciones porque no existía como una nación, Israel como ahora. Por tanto, los huesos fueron reagrupados. La esencia de la profecía de Ezequiel es el perdón y el renacer, porque Dios devolverá lo que una vez había quitado al pueblo judío. Hay quien opina que Ezequiel y Daniel el profeta fueron contemporáneos durante el destierro en Babilonia. Es posible que Daniel fuera uno de los primeros ciudadanos de Judá que los babilonios se llevaron por la fuerza en el 605 a.C. El libro de Daniel está compuesto por historias cuyo fin era favorecer que los fieles, sobre todo los exiliados, permaneciesen leales a Yahvé y que rindieran culto a Dios a pesar de estar desterrados. Debían respetar el Sabbat y observar la dieta judía. Procediendo de esta manera, los judíos pudieron mantener su identidad propia en el exilio. Pero Daniel también tiene visiones oscuras. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, el profeta explica que en el futuro alguien gobernará el pueblo de Israel y destruirá Jerusalén y el templo. Y después de las 62 semanas será muerto un ungido y nada le quedará. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En el siglo I a.C., los romanos gobiernan la tierra de Israel. En torno al año 30 después de Cristo, Jesús de Nazaret se revela como el Mesías, palabra que significa el ungido. La profecía de las 70 semanas, de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, dice que cuando hayan transcurrido 69 semanas o 483 días, el Mesías será muerto. Es lo que ocurrió. En el 33 después de Cristo, el Mesías es ejecutado. En el 70 después de Cristo, unos 40 años después de que Jesús fuera separado de sus seguidores y crucificado, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. ¿Vio Daniel la destrucción del templo por parte de los romanos 600 años antes de que ocurriera? La profecía dice que el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y es justo lo que pasó en el 70 después de Cristo. Creo que la profecía es muy específica al hablar del pueblo del príncipe último, el anticristo, es decir, los romanos, que asolarán y destruirán la ciudad de Jerusalén. Alude directamente a los sucesos del 70 después de Cristo. En el capítulo 8, versículos 23 y 24, Daniel tiene otra visión inquietante. Algunos estudiosos del tema opinan que es posible que Daniel profetizara a Hitler y el Holocausto. Al final de sus reinados, cuando hayan llegado al colmo de sus maldades, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Su fuerza será muy vigorosa, mas la fuerza no será suya. Causará destrucciones prodigiosas y prosperará en lo que haga. Aniquilará a los poderosos y al pueblo de los santos.
No me cabe duda de que muchas personas han vinculado al capítulo 8, 23 y 24 de Daniel con Hitler, porque en verdad fue el mayor perseguidor del pueblo judío de todos los tiempos. Fue peor que el faraón del Éxodo. Así que cuando uno se encuentra con una escritura como esta, que habla de una persecución que sufrirán los judíos, lo más natural es pensar en Hitler. Mientras que las profecías de Daniel se cuentan entre las escrituras apocalípticas más severas, con la llegada de nuestra era llegará también un nuevo predicador judío. Será el más radical de todos. Durante el siglo I de nuestra era, la tierra de Israel vive tiempos tumultuosos. En el año 63 a.C., los romanos controlan el país y los judíos se oponen abiertamente a la ocupación. Roma ha estado controlando el país durante 90 años cuando un predicador judío llamado Jesús de Nazaret comienza su ministerio. Al igual que hicieran los profetas que le precedieron, Jesús arremete contra la corrupción de los sacerdotes del templo. En Mateo 24, Jesús profetiza sobre la destrucción del segundo templo. ¿No veis todas estas cosas? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nadie puede aparecer de repente y ponerse a criticar aquello por lo que la gente siente cariño, porque será rechazado. Sabedor de la inestabilidad política que reinaba en el país, Jesús también profetiza que Jerusalén será destruida por los gentiles, los no judíos. Y caerán bajo el filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. El tiempo de los gentiles hace alusión al futuro, una época en la que los judíos no gobernarán Jerusalén. Jesús profetiza sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos en el 70 después de Cristo. Tras su muerte, los seguidores de Jesús empiezan a escribir lo que han vivido junto a él. Lo consideran la encarnación de su Mesías y piensan que con él se han cumplido las promesas de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, entre otros. He aquí a mi servidor, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. He infundido mi espíritu sobre él, justicia aportará a los gentiles. Existe la costumbre muy arraigada en la Iglesia, desde que existe como tal, de interpretar el Antiguo Testamento pensando en el Nuevo Testamento y en Jesús. No es ni mucho menos lo que hacen los judíos. Pero ambos, cristianos y judíos, podrán leer el mismo texto de Isaías 9. Porque un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado. Es el mismo texto. La Biblia hebrea fue cristianizada porque las profecías de la Biblia hebrea que hablaban sobre un suceso específico en un tiempo y contexto histórico específicos simbolizaban de alguna manera la venida de Jesús. Según los autores de los Evangelios, Jesús dice que el reino de Dios o el fin del mundo es inminente y les da instrucciones a sus seguidores para reconocer las señales: terremotos, hambrunas y guerras, entre otras calamidades. Mirad la higuera y los árboles todos. Una vez que han brotado, si los miráis, conocéis por ellos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Para muchas personas, la higuera simboliza la resurrección de la nación de Israel. Cuando la higuera o la nación de Israel empiece a brotar, sabremos que los acontecimientos sucederán rápidamente. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel renace. ¿Es esta la higuera de la profecía que florece? ¿La existencia del Estado de Israel anuncia el segundo advenimiento? Para algunos cristianos, el Estado de Israel tiene que existir antes de que llegue el reino de Dios. Por tanto, lo alientan, rezan por él, apoyan el Estado de Israel y sus políticas. Basándose en ello, teóricamente el reino de Dios llegaría con mayor prontitud, porque para ellos es muy urgente.
Algunos colectivos cristianos evangelistas instan a sus miembros a que ayuden a financiar la construcción de asentamientos israelíes en territorio árabe y a prestar su apoyo a los candidatos políticos pro-israelíes. Intentar hacer un uso interesado de estos textos apocalípticos para que ocurran cosas que Dios ha prometido, a mi juicio, no son actos de fe, sino actos de temor. Dios actuará cuando lo crea oportuno. Otros textos cristianos ofrecen algunas pistas para averiguar el fin del mundo y para infundir temor entre los creyentes ante la posibilidad de que el fin esté cerca. Una fuente es el libro de las Revelaciones. Es el último libro del Nuevo Testamento y se cree que el autor fue Juan de Patmos, en torno al año 96 después de Cristo. El libro de las Revelaciones se compone de 404 versículos con unas 550 alusiones al Antiguo Testamento. Hay quien llama al libro de las Revelaciones la estación principal de la Biblia, porque es el destino último de todos los grandes pensamientos. En realidad viene a ser la corona o cúspide de todas las profecías. Para muchos cristianos evangélicos, la otra señal del fin del mundo es la reconstrucción del Templo de Jerusalén, que se conoce como el Tercer Templo. Pero es muy difícil imaginárselo en el Israel de hoy. Muchas personas, tanto judías como cristianas, creen que el tiempo del Mesías no llegará hasta que se reconstruya el Templo de Jerusalén. Para su desgracia, la Cúpula de la Roca, una mezquita musulmana muy venerada, está situada justo donde estaba el templo. Si se nos ocurriera derribar la mezquita, nos enfrentaríamos a la Tercera, Cuarta y Quinta Guerras Mundiales. Algunos estudiosos piensan que uno de los pasajes del libro de Ezequiel abriría las esperanzas para la reconstrucción del Tercer Templo. Ezequiel describe en los capítulos 38 y 39 la invasión de Israel por las fuerzas de Gog y Magog, una coalición de otros países de Oriente Próximo. Heme aquí contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesjec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Persia, Etiopía y Put los acompañan provistos de escudos y cascos. Gomer y Beth Togarmag desde los confines del norte con todas sus tropas. Pueblos numerosos están contigo. Si tomamos en consideración los países implicados en la invasión, Gog de Magog sería el jefe de esta zona de Magog, que se localiza fácilmente en un mapa de la época. La antigua Escitia y las otras naciones que se han descrito, algunas de las que existen hoy en día, pueden identificarse en un mapa. Aunque las fuerzas de Magog exceden en número a las fuerzas israelitas, estas, según Ezequiel, triunfarán sobre sus enemigos. Romperé de un golpe el arco en tu mano izquierda y haré caer de tu mano derecha tus flechas. Sobre las montañas de Israel caerás tú, así como todas tus tropas y los pueblos que te acompañan. En este texto salen victoriosos, sin necesidad de luchar, porque todas las naciones poderosas del norte sucumben en la tierra de Israel. Hay quien piensa que si se cumple la profecía en el futuro, significará que Israel ha conseguido vencer a una masiva coalición de ejércitos musulmanes, con lo que será libre de reconstruir el templo sobre el monte. Pero no todos están de acuerdo con esta interpretación. Ni los eruditos judíos, ni los eruditos cristianos tienen la capacidad de adelantar la llegada del Mesías con sus acciones. Entiendo que no es fe, sino una manipulación ideológica. La gente quiere saber más sobre el final. Es importante porque habrá un juicio. A mucha gente le inquieta pensar que ha de llegar el fin del mundo, porque no sabemos cuándo será, ni siquiera sabemos cómo ocurrirá. El mensaje del Nuevo Testamento es que no hay nada que temer mientras nuestras vidas sean virtuosas. Puede ser un juego muy peligroso intentar relacionar determinados acontecimientos históricos con determinadas profecías. Personalmente no creo que la Biblia cite determinados sucesos como el 11 de septiembre o el Holocausto, ni la formación de un Estado de Israel moderno. Las personas que intentan pronosticar el fin del mundo pueden estar equivocándose, porque se dice con toda claridad en el Nuevo Testamento
que nadie, salvo Dios, sabe cuándo llegará el fin del mundo. Han presagiado el destino de una nación y de un pueblo ayer y hoy. ¿Se refieren las profecías a acontecimientos aún por suceder? Si es así, es posible que se estén cumpliendo ante nuestros ojos ahora mismo. ¿Predijo Moisés que los romanos destruirían el templo 1400 años antes de que ocurriera? No puede haber nada más traumático que la destrucción del templo. ¿Es posible que Ezequiel predijera la existencia de Hitler? ¿Cuántas profecías quedan por cumplirse? A muchas personas les inquieta la idea del fin del mundo, porque no sabemos cuándo será, ni siquiera estamos seguros de cómo sucederá. Descodificando el pasado, las profecías de Israel. «1300 años antes de Cristo, los hijos de Israel están reunidos en las llanuras de Moab. Tras sobrevivir a 400 años de esclavitud en Egipto y 40 años vagando por el desierto, se disponen a entrar en la tierra de Canaán. Es la tierra que les había sido prometida en el Antiguo Testamento. Pero antes de hacerlo, Moisés, que les guía, se dirige por última vez al pueblo que ha liberado. Vuestro Dios, Yahvé, erigirá un profeta. Este ciclo profético de pecado y destrucción se sucederá a lo largo de la historia del pueblo judío. Es la base de la mayoría de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento, que están recogidas en los 17 libros de los profetas, como son Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Algunos estudiosos y religiosos creen que abarcan el periodo desde el año 740 a.C. hasta el 70 después de Cristo, y que incluyen la primera y segunda destrucción del Templo de Jerusalén. Parece deducirse que el destino de Israel y las profecías que lo anuncian están ligados a la alianza de Dios con Moisés y los israelitas en el monte Sinaí. La alianza del Sinaí acontece después de que Dios hubiese guiado a los israelitas fuera de Egipto. Cuando los libera de la esclavitud y los saca de Egipto para guiarles hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel está obligado a cumplir determinadas condiciones. Los pequeños problemas de la convivencia cotidiana han de resolverse adecuadamente. Así debe ser, tal y como manda la alianza. Era el profeta con mayúscula, aquel que había sido profetizado muchos años antes en el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 y 18. A mi juicio, Jesús encarnó aquella profecía. La cristiandad entiende que se refiere a Jesús y que era un profeta como Moisés. El Islam entiende que se refiere a Mahoma y que él era un profeta como Moisés. ¿Estaba Moisés hablando de un solo profeta o estaba diciendo lo que parece haberse cumplido, que Israel tendría muchos profetas que aseguraban hablar en el nombre de Dios? Todos estos profetas parecen coincidir con un mensaje. Claman para que las personas mejoren su conducta y su mundo, al tiempo que advierten de las consecuencias que tendrán las acciones buenas o malas, y si no cumplimos con nuestras obligaciones. ¿Qué se supone que debían hacer los israelitas? Moisés advierte que el desobedecer los mandamientos y no acatar la alianza tendrá consecuencias nefastas. Sobre todo hacia el final del Deuteronomio, las palabras de Moisés describen que el pueblo se descarriará, que será expulsado al exilio y padecerá horribles guerras y destrucción. Como yo de entre vuestros hermanos, a él debéis de escuchar. Cuando Moisés les dice que Yahvé erigirá un profeta como yo,
Se está asegurando de que los israelitas tendrán todo lo que necesiten en el futuro inmediato. Lo que está diciendo en realidad es que en los momentos críticos, cuando Israel necesite a alguien que lo guíe, Dios le dará profetas nacidos del pueblo de Israel. Los eruditos de la religión creen que Moisés fue el profeta más grandioso del Antiguo Testamento. Moisés advierte a su pueblo sobre su futuro. Para los eruditos, lo más intrigante de esta profecía es que podría estar anunciando la venida de Jesús 1300 años más tarde. En el Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, Moisés dice a su pueblo lo que Dios le había confiado. Y pondré mis palabras en boca de él, quien les hablará todo lo que yo le ordene. Y acaecerá que el hombre que no escuche mis palabras, que el profeta pronunciará en mi nombre, yo le pediré cuentas de ello. Durante la vida de Jesús, muchas veces la gente iba y le preguntaba si él era el profeta. Creo que lo que querían en realidad saber era si... Los profetas estaban haciendo un llamamiento a la lealtad hacia la alianza de Moisés, y esto de alguna manera los une. De modo que acatar la alianza se recompensaría y desobedecerla se castigaría. Con frecuencia se juzga la importancia de una profecía según se haya cumplido o no. La profecía de Moisés describe acontecimientos que sucederían siglos más tarde. Uno de los ejemplos de mayor dramatismo se relata en el Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Moisés se dirige al pueblo para advertirle con gran detalle de las consecuencias de quebrantar la alianza. Yahvé alzará contra ti un pueblo venido de lejos, del cabo de la tierra, como águila que planea, un pueblo cuya lengua no entenderás. Te devorará hasta aniquilarte. Con este versículo, está advirtiendo al pueblo de Israel de que puede estar seguro de que si no acata las condiciones de la alianza,